Segundo grupo. Mezclar energía del cuerpo izquierdo y del cuerpo derecho. El segundo grupo consiste en 14 pases mágicos que mezclan la energía de ambos cuerpos en sus respectivos centros de vitalidad. Los chamanes creían que mezclando la energía de esta manera, era posible separar la energía de ambos cuerpos con mayor facilidad al llevar hacia ellos energía que no les resultaba familiar, en un proceso que describían como exacerbación de los centros de vitalidad. Amontonar energía necesaria y dispersar energía innecesaria. Este pase mágico implica movimiento que se puede describir como empujar algo sólido por delante del cuerpo con la palma de la mano y arrastrarlo en sentido contrario por delante del cuerpo con el dorso de la mano. El pase comienza con el brazo derecho cerca del cuerpo, a la altura de la cintura, con el antebrazo flexionado en un ángulo de 90 grados. El antebrazo se acerca más al cuerpo cuando comienza el movimiento y la mano se dobla hacia atrás sobre la muñeca. La palma de la mano izquierda enfrenta la de la mano derecha. Los pulgares están trabados. Luego, como si una gran fuerza ofreciera resistencia, la mano se mueve por delante del cuerpo hacia el extremo derecho, sin que el codo pierda su ángulo de 90 grados. Desde allí, nuevamente como si hubiera que vencer una gran fuerza de resistencia, la mano se arrastra lo más posible hacia la izquierda, pero sin perder el ángulo de 90 grados del codo y siempre con la palma mirando hacia la derecha. Durante toda la secuencia, los músculos del cuerpo izquierdo se encuentran contraídos al máximo, y el brazo derecho se mantiene inmóvil contra la pierna derecha. La misma secuencia de movimientos se repite con la mano y el brazo derechos. Apilar energía sobre el cuerpo izquierdo y el cuerpo derecho. El peso del cuerpo se carga sobre la pierna derecha. La rodilla se encuentra ligeramente flexionada para lograr mayor apoyo y equilibrio. La pierna y el brazo izquierdos, que se mantienen semitensos, describen un arco por delante del cuerpo de izquierda a derecha al unísono. El pie izquierdo y la mano izquierda terminan en una posición a la derecha del cuerpo. El extremo externo del pie izquierdo toca el suelo. Las yemas de los dedos de la mano izquierda señalan hacia abajo, hacia el movimiento en forma de barrido. Luego, tanto la pierna izquierda como el brazo izquierdo vuelven a sus posiciones originales. La secuencia se repite trazando un arco hacia la izquierda con la pierna izquierda y el brazo derechos. Recoger energía con un brazo y golpearla con el otro. Don Juan decía que con este pase mágico la energía era removida y recolectada con el movimiento de un brazo y golpeada por el brazo opuesto. Don Juan creía que, golpeando con un brazo la energía recolectada por el otro, se permitía el ingreso de energía en un cuerpo de la fuente que correspondía al otro cuerpo, algo que nunca se hacía bajo condiciones normales. El brazo izquierdo sube hasta la altura de los ojos, la muñeca se flexiona ligeramente hacia atrás. En esta posición, moviéndose de izquierda a derecha y nuevamente de regreso, la mano traza la figura de un óvalo de unos 32 centímetros de ancho y tan largo como el ancho del cuerpo. Luego, con la palma vuelta hacia abajo, la mano se mueve a la altura de los ojos, de izquierda a derecha, como cortando con la yema de los dedos la figura que ha dibujado. En el momento en que la mano izquierda llega a la altura del hombro derecho, la mano derecha, sostenida a la altura de la cintura con la palma huecada vuelta hacia arriba, se proyecta con fuerza hacia adelante, golpeando con la zona carpiana el punto en el centro del óvalo trazado por la mano izquierda, mientras la mano derecha baja lentamente. Al golpear la palma de la mano derecha, mira hacia adelante y los dedos se encuentran ligeramente curvados, permitiendo así que la palma asuma el contorno adecuado para golpear una superficie redonda. El golpe termina con el codo ligeramente flexionado a fin de evitar la elongación excesiva de los tendones. Se ejecuta el mismo movimiento comenzando con el brazo derecho. Recoger energía con los brazos y las piernas.
El cuerpo rota ligeramente hacia la izquierda sobre el metatarso del pie derecho. La pierna izquierda se proyecta hacia adelante en un ángulo de 45 grados, con la rodilla doblada para inclinar el tronco hacia adelante. El cuerpo oscila 3 veces como para ganar impulso. Luego el brazo izquierdo baja y hace el gesto de recoger algo que se encuentra a la altura de la rodilla izquierda. El cuerpo se echa hacia atrás y con ese impulso, la parte inferior de la pierna a partir de la rodilla se lleva hacia arriba, casi hasta tocar la ingle con el talón, y la mano izquierda frota rápidamente la zona vital del hígado y de la vesícula biliar a la derecha. La misma secuencia de movimientos se repite con la pierna y el brazo derechos que llevan la energía recogida hasta el centro vital ubicado alrededor del páncreas y del vaso, sobre la izquierda. Mover energía desde el hombro derecho y el hombro izquierdo. El brazo izquierdo se mueve desde su posición original, colgando hacia abajo contra el muslo izquierdo, hasta el hombro derecho, donde toma un objeto imaginario y la mano se cierra en puño. Este movimiento es impulsado por un brusco giro de la cintura hacia la derecha. Las rodillas se encuentran ligeramente flexionadas para permitir ese movimiento de giro. No se permite que el codo, que forma un ángulo agudo, baje, sino que se lo mantiene a la altura de los hombros. Impulsado por un enderezamiento de la cintura, el puño se separa del hombro derecho y describe un arco hacia arriba, golpeando con el dorso de la mano contra un punto ubicado ligeramente por encima de la cabeza y alineado con el hombro izquierdo. Allí la mano se abre como para dejar caer el objeto que se encontraba dentro del puño. La misma secuencia de movimientos se repite con el brazo derecho. Recoger energía de un cuerpo y dispersarla hacia el otro desde su posición junto al muslo izquierdo. El brazo izquierdo describe un círculo desde la izquierda hasta la derecha, cruzando por delante de la zona pubiana hasta llegar al extremo derecho. Este movimiento es ayudado por un ligero giro de la cintura. Desde allí el brazo continúa trazando un círculo por encima de la cabeza y hasta llegar a la altura del hombro izquierdo. Desde allí ejecuta un corte transversal hasta la altura del hombro derecho. Allí la mano se cierra conformando un puño, como agarrando y encerrando algo, con la palma vuelta hacia abajo. A continuación el puño golpea un punto situado a la altura de la cabeza, a un brazo de distancia de la misma. El golpe se asesta con el borde externo del puño, utilizando la mano cerrada como si fuera un martillo. El brazo se encuentra extendido, pero ligeramente curvado a la altura del codo. Los mismos movimientos se repiten con el brazo derecho. Martillar la energía desde el hombro izquierdo y el hombro derecho contra el punto central delante de la cara. El brazo izquierdo se eleva por encima de la cabeza, se dobla el codo, formando un ángulo de 90 grados. Allí la mano se cierra para formar un puño con la palma mirando hacia arriba. Luego el puño golpea con la parte externa contra la línea divisoria entre el cuerpo izquierdo y el cuerpo derecho a la altura de la cara. El cuerpo se inclina ligeramente hacia la izquierda en el momento de ejecutar el golpe. Se sigue moviendo el puño hasta casi tocar el hombro izquierdo. Se gira la mano cerrada para que la palma mire hacia abajo y se aplica un golpe similar al anterior, pero esta vez desde la derecha, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia la derecha. Esta misma secuencia de movimientos se repite con el brazo derecho. Con este pase mágico se pueden acumular una reserva de energía neutral, es decir, energía que puede ser utilizada con facilidad tanto por el cuerpo izquierdo como por el cuerpo derecho. Un golpe con la mano formando un puño en la segunda articulación. Se levantan ambos brazos hasta la altura del cuello, con los codos formando un ángulo de 90 grados. Las manos se mantienen con los dedos doblados en la segunda articulación y fuertemente apretados contra las palmas. Desde esta posición la mano izquierda aplica un golpe. Se trata de un fuerte golpe hacia la derecha a través de la línea del hombro derecho,
pero sin mover mucho el brazo. El brazo es impulsado por un fuerte y veloz giro hacia la derecha de la cintura. De la misma manera, el brazo derecho golpea más allá de la línea del hombro izquierdo, impulsado por un fuerte y veloz giro de la cintura hacia la izquierda. Agarrar energía desde los hombros y estrellarla contra los centros de vitalidad. El brazo izquierdo sube hasta el hombro derecho y la mano se cierra como agarrando y encerrando un objeto en el puño. El codo se mantiene doblado en un ángulo de 90 grados. Luego, el puño vuelve con fuerza hacia el lado izquierdo de la cintura. Permanece un instante allí para ganar impulso y luego se proyecta, cruzando por delante del cuerpo hacia la derecha, con la palma vuelta hacia el cuerpo para golpear a través de un punto ubicado en la zona del hígado y de la vesícula biliar. El mismo movimiento se repite con el brazo derecho que golpea hacia la zona del páncreas y del brazo. Empujar la energía hacia los costados con los codos. Ambos brazos se levantan a nivel de los hombros, con los codos doblados en un ángulo agudo y sobresaliendo hacia los costados. Se cruzan las muñecas formando una letra X, con el antebrazo izquierdo ubicado por encima del derecho. Las manos cerradas formando un puño tocan los músculos pectorales en el borde de las axilas. El puño izquierdo toca los bordes de la axila derecha y el puño derecho toca los bordes de la axila izquierda. Los codos se llevan con fuerza hacia los costados, alineados con los hombros, como para propinar un golpe hacia cada costado con los codos. Este movimiento se repite con el antebrazo derecho por encima del izquierdo. Trazar 2 círculos de energía hacia adentro, delante del cuerpo y aplastarlos hacia los costados. Mientras se inspira profundamente, los brazos describen al unísono un círculo, desde su posición lateral a los costados de los muslos, hasta la línea que separa el cuerpo derecho del cuerpo izquierdo. El movimiento finaliza con los antebrazos cruzados sobre el pecho. Los dedos se mantienen fuertemente unidos y señalando hacia arriba, con los pulgares trabados. Las muñecas se doblan formando ángulos de 90 grados. El brazo izquierdo se encuentra por encima del brazo derecho. El pulgar trabado de la mano izquierda toca el músculo pectoral del cuerpo derecho y el pulgar trabado de la mano derecha toca el músculo pectoral del cuerpo izquierdo. En ese momento finaliza la inhalación. Se exhala rápidamente mientras se separan los brazos con fuerza con las manos cerradas en un puño, cada una golpeando con el dorso hacia un punto ubicado en los costados respectivos por encima de la cabeza. Los mismos movimientos se repiten con el brazo derecho por encima del izquierdo. Golpear la energía delante del cuerpo y a la izquierda y a la derecha con ambos puños. Las manos se cierran formando un puño a la altura de la cintura. Las palmas se encuentran enfrentadas. Ambas manos se levantan hacia abajo, a 2 puntos ubicados delante de la zona inguinal, utilizando la parte externa de los puños como superficie de impacto. Desde allí los brazos giran al unísono, describiendo un arco hacia arriba y hacia la izquierda, mientras todo el tronco se inclina hacia la izquierda siguiendo el impulso de los brazos. Los puños golpean con los nudillos, los puños vuelven a asestar otro golpe al mismo punto, delante de la zona inguinal. Desde allí, los brazos describen al unísono un arco hacia arriba y hacia la derecha, mientras todo el tronco se inclina hacia la derecha siguiendo el impulso de los brazos. Los puños asestan un golpe con el borde exterior, a los mismos 2 puntos situados delante de la zona inguinal. Golpear la energía delante del cuerpo con ambos puños y sobre la izquierda y la derecha. Este pase mágico comienza exactamente igual que el precedente. Una vez ejecutado el golpe, ambos brazos se levantan como martillos hasta la altura de la cabeza y el tronco gira bruscamente hacia la izquierda. Ambos puños golpean los puntos delante de la cadera izquierda.
Los brazos se vuelven a levantar a la altura de la cabeza, se abren las palmas de las manos y luego descienden para golpear contra los mismos dos puntos. Los brazos se vuelven a levantar hasta la altura de la cabeza. Las manos se vuelven a cerrar en un puño para golpear, una vez más, los mismos dos puntos. Los antebrazos se levantan a la altura de la cabeza, el cuerpo gira hacia el frente y los puños golpean con fuerza los dos puntos delante de la zona inguinal. Se repite la misma secuencia de movimientos girando el tronco hacia la derecha. Romper energía con las muñecas, sobre la cabeza y a la izquierda y a la derecha. Se levantan ambas manos por encima de la cabeza con las muñecas tocándose y las palmas de las manos ahuecadas como sosteniendo una pelota. Luego, el tronco gira hacia la izquierda mientras ambos brazos bajan enérgicamente hacia la izquierda de la cintura, sin separar las muñecas, que rotan una sobre la otra para acomodar la nueva posición de las manos. La palma de la mano izquierda mira hacia arriba, mientras la palma de la mano derecha está vuelta hacia abajo. Ambos brazos se llevan nuevamente hacia el punto ubicado por encima de la cabeza, siempre sin separar las muñecas que rotan nuevamente para adoptar su posición inicial. La misma secuencia de movimientos se ejecuta llevando las manos enérgicamente hacia un punto ubicado a la derecha de la cintura. El movimiento finaliza llevando las manos a su posición inicial por encima de la cabeza. Tercer grupo. Mover la energía del cuerpo izquierdo y del cuerpo derecho con la respiración. El tercer grupo de 9 pases mágicos que utilizan inspiraciones y exhalaciones como fuerza impulsora, ya sea para separar más aún los dos cuerpos o unirlos, ya se explicó, según los brujos del linaje de Don Juan, poner una pequeña cantidad de energía de un cuerpo en el centro vital del otro genera una muy buscada agitación momentánea en ese centro. Los brujos del antiguo México, según las enseñanzas de Don Juan, consideraban que esa mezcla de energías era sumamente beneficiosa porque rompe la energía de entrada, fija y rutinaria de esos centros. Aquellos brujos sentían que la respiración es una de las claves para lograr la separación entre el cuerpo izquierdo y el cuerpo derecho. La respiración para la parte superior de los pulmones. Los brazos, con las manos cerradas formando un puño, se levantan hacia el frente, inspirando profundamente. Las palmas de las manos cerradas están vueltas hacia abajo. Los puños se encuentran entre 7 y 10 centímetros de distancia entre sí, exactamente delante de la frente cuando finaliza la inspiración. Se exhala el aire mientras los brazos se abren con fuerza hacia dos puntos laterales ubicados a los costados y a la altura de los hombros. Las manos se distienden y se abren. Las muñecas se cruzan delante de la cabeza y se inspira profundamente mientras los brazos describen dos grandes círculos con todo el largo de los mismos yendo hacia adelante, por encima de la cabeza y hacia los costados. La inspiración finaliza en el momento en que las manos se apoyan en la cintura, con las palmas hacia arriba. Se exhala lentamente mientras las manos se levantan por el costado de la caja torácica hasta la altura de las axilas. La exhalación termina cuando los hombros se levantan como si la fuerza de las manos los hiciera elevar. Esta respiración es sumamente beneficiosa porque permite la movilización de la parte superior de los pulmones, algo que en condiciones normales sucede muy raras veces. Ofrecer la respiración. Mientras se inspira profundamente, el brazo izquierdo describe un círculo desde adelante por encima de la cabeza, hacia atrás y nuevamente hacia adelante. Mientras el brazo realiza ese movimiento, el tronco gira hacia la izquierda para permitir que el brazo describa un círculo completo. La inspiración termina una vez completado el círculo. La palma de la mano vuelta hacia arriba y con las muñecas flexionadas en un ángulo de 90 grados,
Se mantiene a la altura del mentón. La postura del practicante es la de alguien que está ofreciendo algo ubicado en la palma de la mano. El tronco se inclina hacia adelante. La palma de la mano se vuelve hacia abajo y se comienza a exhalar el aire, mientras el brazo también se mueve hacia abajo, lentamente y con fuerza, para apoyarse en el costado izquierdo del muslo. La palma sigue vuelta hacia abajo y el dorso de la mano mantiene un ángulo de 90 grados en relación con el antebrazo. La misma secuencia de movimientos se ejecuta con el brazo derecho. Mover energía con la respiración, desde la parte superior de la cabeza hacia los centros vitales. Las muñecas de ambos brazos se encuentran ligeramente flexionadas. Las palmas de las manos están semicerradas. Con las manos en esta posición, las yemas de los dedos van frotando hacia arriba, a lo largo del cuerpo y por encima de la cabeza, mientras se realiza una inspiración profunda. Cuando los brazos llegan a su extensión total por encima de la cabeza, las manos se estiran y las muñecas se vuelven hacia atrás en un ángulo de 90 grados. En ese momento finaliza la inspiración. Mientras las manos se llevan hacia abajo, se retiene el aire y el dedo índice de cada mano se encuentra levantado. Los demás dedos se aprietan contra la palma de la mano, doblados en la segunda articulación y con el pulgar trabado. Se llevan los dos brazos a la altura del pecho con el dorso de las manos contra las axilas. Se empieza a exhalar el aire profundamente mientras los brazos se extienden lentamente y en línea recta hacia adelante, hasta que los codos queden suavemente trabados. Se inspira hondo mientras se vuelven a llevar las manos hacia las axilas, siempre con el dedo índice levantado, las muñecas hacia atrás y las palmas mirando hacia abajo. Comienza una exhalación lenta mientras las manos se mueven hacia arriba en un círculo que primero llega por encima de la cabeza y luego continúa hacia abajo, describiendo un círculo completo sin cambiar la posición de los dedos índice. Las manos terminan apoyadas en los costados de la caja torácica. La exhalación termina mientras las manos son empujadas hacia abajo a los costados de la cadera. Astillar energía con la respiración. Mientras se inspira profundamente, la mano izquierda describe un amplio círculo desde adelante, por encima de la cabeza y hacia atrás. El tronco gira hacia la izquierda para facilitar la rotación total del brazo. La inspiración termina cuando el brazo ha completado el giro y se detiene en un lugar situado al costado de la cabeza y por encima de la misma. La palma de la mano está vuelta hacia abajo. La muñeca se encuentra ligeramente flexionada hacia atrás. Comienza una exhalación lenta mientras el brazo describe otro gran círculo en la dirección opuesta, desde adelante hacia atrás y luego por encima de la cabeza para volver hacia adelante. Cuando el círculo esté cerrado, el brazo se lleva a un punto exactamente delante del hombro derecho mientras se continúa exhalando. La palma de la mano mira hacia el cuerpo y toca levemente el hombro derecho. Luego, el brazo se proyecta con fuerza en forma lateral, con la mano cerrada en un punto ubicado a un brazo de distancia del hombro, a la altura de la cabeza. Aquí finaliza la exhalación. La misma secuencia de movimientos se repite con el brazo derecho. La respiración mono. Se flexionan ligeramente las rodillas. Los brazos se levantan lentamente por encima de la cabeza, mientras la parte superior de los pulmones se llena de aire. Luego se traban las rodillas y el cuerpo se extiende hacia arriba. Esta inspiración se puede realizar tanto con los talones apoyados sobre el suelo o apoyándose solo en la punta de los pies. La respiración se detiene mientras las manos bajan y el cuerpo se inclina hacia adelante, contrayendo el diafragma. Las rodillas se vuelven a flexionar. La exhalación comienza cuando las manos llegan al nivel de la cintura. Al mismo tiempo, los índices se extienden y señalan hacia el suelo.
Los otros dedos se encuentran contraídos sobre las palmas de las manos. Las manos se siguen moviendo hacia abajo a medida que se exhala todo el aire. Mientras se está exhalando, el diafragma se mantiene contraído a fin de evitar empujarlo hacia abajo con el aire que se está exhalando. La respiración de altura. Las piernas se mantienen lo más estiradas posible. Se comienza a inspirar mientras los hombros rotan lentamente desde adelante hacia atrás, con los brazos flexionados en los codos. Cuando la rotación y la inhalación finalizan, los brazos se mantienen en su posición inicial. La exhalación comienza mientras se levantan las manos hasta la altura de los hombros y extendiendo los brazos lo más posible hacia adelante, con las palmas vueltas hacia abajo. A continuación se inspira mientras las palmas de las manos se vuelven hacia arriba. Se doblan los codos y se los lleva hacia atrás mientras se levantan los hombros. La inhalación termina mientras se estiran los hombros, llevándolo lo más posible hacia arriba. Se exhala el aire mientras las palmas se vuelven hacia el suelo y las manos y los hombros se empujan hacia abajo. Las manos se doblan todo lo posible hacia atrás y los brazos se mantienen estirados a los costados del cuerpo. La respiración lateral. Mientras comienza una inspiración, los brazos, a partir de su posición natural a los costados de los muslos, comienzan a describir un círculo hacia el centro del cuerpo, terminando con los brazos cruzados. Las palmas miran hacia afuera y las muñecas están totalmente dobladas, de modo que las puntas de los dedos señalan hacia arriba. La inspiración continúa mientras los dos brazos se empujan lateralmente hacia afuera. Mientras los brazos se mueven, las palmas de las manos miran primero hacia adelante. Cuando el movimiento termina, ambas miran en dirección opuesta. La inhalación termina con la extensión máxima de los brazos. El cuerpo se mantiene lo más erecto posible. Se exhala el aire flexionando los brazos en los codos, mientras las palmas de las manos con las puntas de los dedos mirando hacia arriba son llevadas hacia el centro del cuerpo, pasan por el mismo y cruzan hacia los extremos opuestos del cuerpo. El antebrazo izquierdo está por encima del derecho. El cuerpo se encuentra contraído en la zona de la cintura y las rodillas están flexionadas. La respiración mariposa. Los brazos se doblan en los codos y se mantiene delante del pecho. El antebrazo izquierdo se mantiene por encima del derecho sin tocarlo. Las muñecas están estiradas y las manos cerradas en un puño. Las rodillas se encuentran flexionadas y el cuerpo se dobla marcadamente hacia adelante. Mientras se comienza a inspirar, los brazos se separan y suben por encima de la cabeza y hacia afuera, hacia la izquierda y a la derecha. Mientras se continúa inspirando, los brazos se enderezan y describen círculos, bajando hacia los costados y alrededor de los hombros, y luego se vuelven a doblar sobre el pecho, volviendo a su posición inicial. Manteniendo su posición, los brazos se levantan por encima de la cabeza, mientras se retiene el aire y el cuerpo se estira en la cintura. Luego los brazos bajan hasta el nivel de la zona umbilical, mientras el cuerpo vuelve a su posición inicial doblado hacia adelante, con las rodillas flexionadas. Sosteniendo esa posición con firmeza, se exhala, repitiendo los mismos movimientos de los brazos realizados con la inspiración. Cuando se expele el aire, se mantiene firme el diafragma. Expirar a través de los codos. Al comienzo de este movimiento, las piernas se mantienen derechas. Mientras se inspira profundamente, los brazos describen círculos hacia afuera, por encima de la cabeza y alrededor del cuerpo. La inhalación finaliza con los dos brazos extendidos hacia adelante, con los codos doblados a la altura de la cintura. Las palmas se mantienen derechas y enfrentadas. Los dedos permanecen unidos. Se comienza a exhalar el aire mientras las manos señalan hacia el suelo, en un ángulo de 45 grados.
Las rodillas se encuentran flexionadas y el cuerpo se inclina hacia adelante. La exhalación continúa mientras los brazos doblados a la altura de los codos en un ángulo de 90 grados se levantan por encima de la cabeza. El cuerpo se endereza y se inclina ligeramente hacia atrás. Esto se logra doblando las rodillas, en lugar de arquear la espalda. La exhalación termina con los músculos abdominales tensados al máximo. La cabeza se inclina ligeramente hacia atrás. Practicar este tipo de respiración crea la sensación de que el aire es expelido a través de los codos.